Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Una muy buena tarde ya de aquí en Europa y para todos ustedes un feliz día. Espero que el domingo, Día del Señor, haya sido para todos y cada uno de nosotros una gran experiencia del amor y de la salvación de Dios. Quisiera invitarlos a que la palabra de Dios que hemos escuchado el pasado domingo, o sea, el día de ayer, siga resonando en nuestros corazones porque no es una palabra cualquiera, sino que es una palabra que quiere darnos a nosotros una muy específica bendición. Y hermanos, es sobre lo que quiero comentarles. Precisamente, escuchábamos en la primera lectura de ayer un texto tomado del libro del Deuteronomio, capítulo 18, con el cual Moisés eh, viene a decirle al pueblo cuáles van a ser las condiciones de alguien que él menciona y que lo llega a nombrar como un profeta más grande que él. De todos los profetas del Antiguo Testamento, Moisés es el más grande. Después viene Elías. Pero ellos dos son, por así decirlo, los profetas de profetas. ¿Pero por qué? Si nosotros fuéramos, les invito a que ojalá y lo puedan hacer, a su Biblia, al final del libro del Deuteronomio, en específico en el capítulo número 34, vamos a darnos cuenta de que el versículo 10 dice: no ha vuelto a aparecer en Israel un profeta como Moisés. ¿Pero por qué? Y la razón que dice es la siguiente: porque él vio a Yahvé cara a cara. Y entonces, esa es la razón que hace que Moisés sea el más grande de los profetas. No solo que haya hablado en nombre de Dios, sino que vio a Dios. Ahora, si sucediera que otro profeta hubiera visto a Dios y nada más, no sería más grande que Moisés. Sería igual que Moisés. Sin embargo, he aquí donde está el punto central de la singularidad de Jesucristo. Jesucristo no simplemente vio a Dios. Él es Dios y Él nos hace ver a Dios. Por esta razón, precisamente, Jesús no es un profeta o el profeta. Es el Dios profeta, el Dios que habla de sí mismo y por sí mismo. Y de esta manera, a todos y cada uno de nosotros nos invita a descubrir en ese sentido por qué Él tiene la autoridad que tiene. Muchas de las veces, cuando escuchamos la palabra autoridad, podemos tener una idea muy equivocada pensando que autoridad es simplemente un poder para oprimir a los demás. Y no es así. La palabra autoridad, en su origen en nuestra lengua española, viene de dos vocablos. Autoritas, que significa en latín hacer crecer, o en griego exousia, que significa actuar desde la esencia. Ex desde usía, esencia. Es decir, Jesús no ha recibido autoridad. Él es autoridad. Él tiene el poder por sí mismo y desde sí mismo. No simplemente lo ha recibido como una delegación, sino que en verdad Él es autoridad. Ahora, esa autoridad, y es aquí donde está lo importante y específico respecto a Jesucristo, no es una autoridad que, por así decirlo, sea utilizada de forma prepotente, de forma negativa, de forma destructiva. No, es una autoridad que procura la salvación. Por eso, cuando Jesús comienza la predicación del Evangelio y empieza a hacerlo a través de esa predicación que hacía los sábados en las sinagogas, que eran los días en que el pueblo de Israel se reunía para escuchar la palabra de Dios, partiendo de los textos de Moisés y de los profetas y alabándolo con los salmos. Jesús va a esas sinagogas y es ahí donde predica. Y es en medio de la sinagoga donde escucha la voz no de un hombre, sino de un espíritu inmundo que a través de ese hombre se le pone frente a frente y lo reta y le dice: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret?
El demonio no es un mito, no es una simple figura literaria, es una realidad y es una realidad personal. Para quienes en la iglesia hemos tenido que ayudar a algunos hermanos con situaciones de ese tipo, sabemos que esto no es un mito. Y por eso Jesús, con su autoridad, ha venido a destruir el poder del demonio. Por eso mismo es que en el capítulo 18 del texto del Deuteronomio que hemos escuchado, Dios le dejó muy en claro a Moisés, y quisiera decírselos porque, hermanos católicos, hay muchos de ustedes, muchos de nosotros, que recurren a estas tonterías y no tendría que ser. Dice en este texto, versículo del 9 al 12. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el juego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia, ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivino ni invocador de los muertos. Por eso todos los espirituistas, todos los que se dicen brujos blancos y demás son una farsa, son una tontería, porque no hay brujos blancos. Todos esos están tratando con espíritus demoníacos y tenemos que precisamente poner un límite. Ahora, es por eso que entonces Cristo ha venido a vencer el pecado, ha venido a vencer a la muerte y ha venido a vencer todo aquello que al hombre lo daña y lo destruye. ¿Qué te invito? Te invito a que hagas en tu vida un acto humilde de aceptación de la autoridad de Jesús. A veces la autoridad de Jesús es de las cosas que más ponemos en cuestión, que más rechazamos y que entonces se convierte en algo muy triste en nuestro modo de actuar. Pero si tú comienzas de verdad a dejarlo actuar en tu vida, ten la seguridad de que podrás experimentar el beneficio de esa autoridad. ¿Y cuál es el beneficio de esa autoridad? Y con esto termino. Recuerden lo que el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10 nos llega a decir. ¿Cómo hacemos nuestra la salvación? Si crees en tu corazón que Jesús ha resucitado entre los muertos y lo proclamas con tu boca que Él es el Señor, experimentarás la salvación. No basta entonces solo decirle de dientes para afuera, Señor, Señor. No basta decirle de dientes para afuera, yo te amo y no amar al prójimo, o decir que sí amamos al prójimo y a Dios. No, no. La clave está en esa integridad. En el interior, con un corazón creyente, y en el exterior, con una boca y con unas acciones que den testimonio de que en verdad creemos de Jesús, no solo de dientes para afuera o de dientes para adentro. Porque hay mucha gente que dice, no, yo sí tengo fe, pero no la vivo. No, así tampoco sirve. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y entonces, por lo tanto, ¿a qué te invito? Te invito a eso, a que creas con el corazón. Dice el texto, Romanos 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Por lo tanto, haz tuya la salvación y no te quedes en un simple, en una fe que se queda o en el aire o como una simple pintada mal hecha en el corazón, sino que de verdad tengas un corazón creyente para tener una vida que declare con sus obras que Cristo es tu Señor. Y que entonces ni el demonio ni ninguna de sus tentaciones, de sus formas habidas y por haber, en las cuales muchas veces pretende engañarnos, incluso bajo apariencia de verdad y de bien, no te dejes ni te dejarás engañar, porque Cristo el Señor lo ha vencido. Yo soy testigo de la victoria de Cristo. Y día con día tenemos que luchar para estar siempre del lado de Jesús. No se trata de luchar con tus fuerzas, sino estar del lado de aquel que lo ha vencido y lo ha vencido para siempre. Jesús ha vencido al demonio de una vez y para siempre. Y esa es nuestra fe. Y como lo dice el apóstol Juan, eso es lo que nos da la victoria, nuestra fe. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una feliz semana.